Elena, por favor. Bueno, buenas tardes para todos nuestros participantes en este webinar del día de hoy. Hoy con nuestro tema central que son las claves diagnósticas frente al tema de los movimientos anormales versus las crisis convulsivas. Tenemos dos invitados especiales, la doctora Laura Guío y el doctor Miguel Bayona. Adelante. Para recordarles a todos nuestros pediatras afiliados y a todo el público que nos está escuchando, la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá trabaja todos estos temas académicos a través de un fondo financiador que realmente nos permite cumplir la misión y gestión social con progreso y transparencia. Nuestros acompañantes en este proyecto está PTC Therapeutics y Pfizer. Adelante. No quiero pasar sin recordarles que la revista Pediatría cumplió 80 años, que estamos trabajando fuertemente en su indexación y que invitamos a todos los pediatras, a los residentes y a todos los médicos que quieran mandar sus artículos a la revista Pediatría, siguiendo todas las indicaciones, por supuesto, del comité editorial. Entonces, siguiente, María Elena. Damos inicio, María Elena. Siguiente. Sí, aquí tenemos una cosa muy importante que queremos no dejarlo pasar por alto y es la invitación que hacemos a todo el personal que hoy nos está escuchando sobre la participación activa en nuestro curso básico en cuidado paliativo en niñas, niños y adolescentes. Vamos a iniciar en marzo del 2022. Es bien importante que todos sepamos sobre qué es el cuidado paliativo, en quién está enfocado, cómo nosotros podemos tener un conocimiento mejor sobre este tema y realmente nuestro curso permite realmente lograr este objetivo. Les recuerdo que este curso es tanto para médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, todo el personal y profesionales que quieran conocer y saber sobre el cuidado paliativo y su importancia en el marco de las necesidades actuales de nuestros pacientes. Adelante. Aquí me están colocando el contenido del curso, certifica las 40 horas de videos académicos, encuentros virtuales sincrónicos y la participación tanto en foros como el estudio autónomo de cada uno de los participantes. Pongamos por favor el afiche de nuestro webinar del día de hoy, María Elena. Recordemos que en el día de hoy tenemos claves diagnósticas en movimientos anormales versus crisis convulsivas y tenemos dos invitados especiales. Tenemos a la doctora Laura Guío. La doctora Laura Guío es neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia, es epileptóloga del San Joan Diu de Barcelona, y es líder del programa de epileptología y laboratorio de epilepsia del sueño del Hospital OMI de Bogotá. Es fundadora de Edu Cerebris. El doctor Miguel Andrés Bayona Ospina es pediatra de la Universidad Surcolombiana de Neiva, máster universitario en cuidado paliativo pediátrico de la Universidad de La Rioja, es pediatra paliativista del Hospital Universitario de Neiva y docente invitado del posgrado de pediatría de la Universidad Surcolombiana de Neiva, miembro de la Junta Directiva de ASOCUPAT. Bienvenidos, doctores. Y hoy vamos a invitar a todos a un cambio importante en nuestros webinares. Hoy hemos diseñado una forma de hacerlo diferente, entonces les voy a explicar un poquito para que todos estén muy atentos a una participación activa. Entonces vamos a hacer el webinar basados en 5 casos clínicos. Los casos clínicos van a ser presentados por el doctor Miguel Bayona. Cada caso clínico tiene un video
tienen que estar todos muy atentos porque vamos a tener realmente una participación muy activa de todos los participantes en el webinar. Como siempre, pueden hacer sus preguntas a través del chat, pero también se les va a dar un momento cuando terminemos el caso clínico donde ustedes van a poder participar a través de la herramienta de Zoom y se le va a hacer una pregunta a todos los participantes y ustedes van a decir qué opinan acerca de esto. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. Esta es una nueva forma de hacer las cosas, pero me parece que es bien interesante con los casos clínicos. Bueno, doctora Guío y doctor Bayona, bienvenidos y damos inicio. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación para realizar este webinar donde vamos a discutir los casos clínicos y vamos a intentar aprender juntos algunas claves diagnósticas para diferenciar movimientos anormales de crisis convulsivas. Y muy buenas tardes a todos, pues un gusto estar acá esta tarde noche con ustedes, acá en compañía de Laura y toda la Sociedad de Pediatría pues, de Colombia y especialmente la de Bogotá. Creo que, como dice la doctora Olga, es un cambio ahí en el paradigma de las charlas magistrales llenas de diapositivas y de información que muchas veces no nos queda toda tan clara. Entonces esto va a ser totalmente práctico, con videos y con la interacción de ustedes. Entonces esperamos sus comentarios. Entonces, el día de hoy, como ven, queremos como hacer un análisis a través de esos casos clínicos de diferentes claves y de diferentes aspectos que nos pueden ayudar a diferenciar crisis convulsivas de otro tipo de eventos que no son convulsivos. Y pusimos esta imagen para iniciar. La imagen que tienen a la izquierda, que es esta que está acá, es una imagen de microscopía de una neurona, y esta imagen que tenemos acá a la derecha es una imagen del universo. ¿Por qué pusimos estas dos imágenes? Porque debemos recordar que el conocimiento es muy extenso y que muchas veces la interpretación de lo que vemos, de lo que conocemos, depende de nuestros conocimientos y también del contexto y de toda la información adicional que tenemos, y eso es lo que nos va a permitir hacer una interpretación de lo que en realidad estamos viendo y de lo que estamos escuchando. Entonces, el contexto es algo muy importante cuando estamos hablando también de la medicina. Entonces, ¿te parece bien que empezamos con los casos? Vamos con el primer caso. Entonces, este primer caso ahí lo presentamos como un blanco y negro. A veces esperamos que en medicina, en pediatría, las cosas sean así, o blancas o negras, pero definitivamente nos encontramos en nuestra práctica, en nuestros servicios de urgencia y consulta externa que afortunadamente o desafortunadamente hay matices, ¿sí? Y que a veces no es todo como esta suerte de yin-yang. Entonces vamos a hablar sobre este primer caso, que ya vamos a leerlo. Entonces este es el caso de un bebé recién nacido a término. Al momento de la consulta tiene 2 meses de edad. De antecedente de importancia, es un bebé que tuvo una cardiopatía congénita, ¿no? Tuvo una CIB asociada a una coartación de la aorta. Este bebé tuvo corrección de esta cardiopatía al mes de edad y nos consultan, llega a su consulta y pongámonos bien en el contexto, porque este bebé viene presentando unos episodios espontáneos de movimientos difusos con predominio en los miembros inferiores. Entonces ahora vamos a ver el video, hay que estar muy atentos y luego del video vamos con una encuesta a ver qué opinan ustedes acerca de ese movimiento. Este video es tomado de un artículo que se encuentra publicado en Epileptic Disorders, y estos videos educativos están al acceso de todos nosotros en el área de la salud. Si ustedes van a la página de la ILAE y van en material educativo, encontrarán allí videos que están abiertos para que nosotros aprendamos sobre la semiología de las crisis, y son básicamente videos publicados asociados a diferentes artículos. Entonces, este video está libre para que todos lo utilizamos aprendiendo. Se los voy a mostrar directamente desde la página, que es la forma en la que nos está permitido acceder a este tipo de videos. Entonces, como ven, en esta página asociada a la ILAE tenemos este acceso
a materiales que les recomiendo, son muy útiles para todos, tienen videos de muchos tipos de crisis asociados a artículos médicos, así que es una herramienta muy útil si muchos de ustedes quieren profundizar en estas áreas. Voy a colocar el video. Listo. Entonces ese fue nuestro primer video. Y entonces les hago la pregunta para que cada uno de ustedes, si quiere, puede comentar en el chat. ¿Qué opinan? ¿Es esta una crisis de epilepsia? ¿Sí o no? Pueden contestar ahí en el chat, escribir sí o escribir no, de acuerdo a lo que observan ahí en el video. ¿Qué opinan? Ahí vemos que Luis dice que no. Vamos a dar un minuto, 30 segundos, a ver qué opinan si es una crisis o no. Ahí vemos varios no, algunos sí. Creo que va ganando el no. Unos 15 segundos más a ver qué opinan. Doctor, aquí todos están opinando muy Sí, fuertemente. movimientos libres del niño, síndrome de movimientos de piernas inquietas. Piernas inquietas. Tenemos diferentes opciones que se están colocando. Voy a colocar nuevamente el video. Ya desde la diapositiva, de pronto el que tengo insertada el video de la página en la diapositiva para que lo vean un poquito mejor, que alguien nos escribió más arribita que no se veía bien. Y sí, por supuesto, a la persona que pidió el link, ahorita por el chat les envío el link de acceso a este artículo que tiene varios videos interesantes. 4, Sí, hay ¿no? alrededor de unas 20 preguntas, diría que alrededor de unos 5 sí y el resto fueron no. Correcto. Listo. Aquí Entonces, Laura, sí, para ir llegando al diagnóstico, la primera pregunta, igual también la idea es que posteriormente cada uno también plantee las preguntas que les ocurran del caso. La primera pregunta sería cómo describimos estos movimientos desde la perspectiva de neuropediatría. Correcto. Entonces, vuelvo a poner el video desde el principio. Si vemos, el niño pues está allí con el estímulo sonoro. Ustedes ven que el profesional que está ahí al lado le hace ruido al niño y empieza a presentar estos movimientos que son como temblorcitos rápidos de no temblor. Yo lo podría describir como temblor o tremor de frecuencia rápida. La amplitud no es tan grande. Es un movimiento de predominio en miembros inferiores que se facilita con los sonidos, que fue el estímulo sonoro lo que lo desencadenó, y que como vemos, cuando el examinador coge la extremidad del niño, el movimiento desaparece, se para. Además, ustedes ven que el niño está haciendo un cambio en expresión facial, el niño en realidad está llorando un poquito, pero cuando la persona que está examinándolo le coloca la manito en el pecho y trata como de consolarlo, el niño se logra consolar. Eso quiere decir que el niño no está desconectado del medio, está haciendo una interacción con el medio. Perfecto. Entonces, como clave diagnóstica, entonces, para diferenciarlo de una crisis convulsiva, ¿cuáles podríamos concluir? Podríamos concluir que no, en efecto, no es una crisis convulsiva. Esto se llama un tremor. Cuando ustedes lo encuentran en inglés, lo encuentran escrito como jittering. Y esto es un movimiento normal, no epiléptico, que se presenta en muchos casos, sobre todo en casos donde hay antecedentes de asfixia, en recién nacidos, ya sea a término o pretérmino, en los primeros meses de edad asociado a asfixia, se suele presentar este tipo de tremores.
digamos en español los describimos, o el diagnóstico es el tremor. Clave importante en este caso, quedémonos con que en la epilepsia, en las crisis motoras de epilepsia, si uno coge la extremidad que se está moviendo, como es una contracción constante, uno va a sentir que la crisis sigue. Aunque uno le haga resistencia, uno siente la contractura muscular. Cuando los eventos motores no son epilépticos, generalmente cuando uno coge la extremidad puede detener el movimiento. Entonces ese es uno de los primeros indicadores que nos ayudarán a diferenciar crisis de lo que no es crisis. Perfecto. Si se les ocurre alguna pregunta, no olviden ponerla en el chat. Yo iría con una tercera pregunta. Vemos que en este niño fue necesario realizar un electroencefalograma, ¿sí? ¿En qué casos o en qué pacientes pensaríamos en hacer un examen complementario para poder configurar el diagnóstico? Ok. En los recién nacidos, en realidad, es muy difícil hacer un diagnóstico solo clínico. Ustedes saben muy bien, y muchos incluso mejor que nosotros, que en recién nacidos la indicación es que hagamos una monitorización, porque no hay forma de poder diferenciar en muchos casos las crisis sutiles de epilepsia de otros fenómenos que esté presentando el paciente, más porque son pacientes que suelen tener múltiples patologías, múltiples factores de riesgo. Así que en realidad en un recién nacido y en general hasta los primeros 3 meses, la recomendación es hacer una monitorización prolongada para poder tratar de evidenciar los eventos y aclarar si corresponden a crisis o no. Digamos que en este caso el tremor o el jittering es una de las manifestaciones relativamente frecuentes en recién nacidos. Como les decía, casi siempre se presentan recién nacidos que tienen antecedentes de riesgo perinatal, que presentaron asfixia perinatal, y es como una exacerbación de los reflejos normales. Veo una preguntita que dice que hasta qué edad es normal. En realidad, digamos que es un marcador de que hubo alguna posible lesión, pero que puede ser transitoria, y este tipo de movimientos casi siempre desaparecen en los primeros 3 meses de edad. Si persisten, generalmente pues nos haría sospechar de que hay una lesión motora o alguna cosa adicional que tendríamos que observar. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Quedó todo muy claro. Parece que sí. Les envío el link en este momento por el chat. De verdad se los recomendamos. Ese tipo de herramientas que tenemos disponibles son muy útiles. Y ese artículo donde sacamos este video tiene otros videos de crisis también, y de diferenciales de crisis versus eventos no epilépticos. Entonces les dejamos el link en el chat y les recomendamos que le echen un ojito, una mirada. Hay cosas interesantes ahí. Ahí dentro de la descripción del cuadro clínico en la página aparecía como dato de la historia que se detenía con lo que mencionabas, con el pie. Entonces, no quisimos agregarlo desde el comienzo como para no darles esa pauta, pero lo van a encontrar ahí en la descripción. Entonces, hay muy buenos videos ahí, como menciona Laura. Listo. Muy bien. Correcto. Yo creo que si no hay más preguntas, entonces pasamos al caso número 2. Este caso número 2 también pero muy interesante. Y acá vemos en esta portada, pues, 3 maletas. Y eso hace alusión a lo que normalmente traen nuestros pacientes y sus familias, ¿sí? Que no nos podemos quedar muchas veces, digamos, con lo que nos enteramos en la historia clínica, con lo que nos comenta el interno o el residente, sino que a veces definitivamente tenemos que pensar en abrir esa maleta, conocer el contexto, que ya varias veces también lo ha mencionado Laura, para poder llegar a hacer ese diagnóstico para nuestros pacientes. Entonces, el caso número 2 es el caso de una niña, una paciente de 8 años. Esa niña tiene el antecedente de un retardo global del desarrollo, y la madre nos refiere en la consulta que presenta estos movimientos en los ojos desde los 6 meses de edad. Ella no camina, no habla, y asociado a todos estos síntomas también tiene algo característico, que es un trastorno del sueño. Entonces ahí estamos viendo el video para que lo puedan analizar. Y ahí les voy haciendo entonces la pregunta de este caso. De acuerdo
a los movimientos que presentan los ojos de esta niña, ahí los van a ver un poco mejor, ustedes dirían que esos movimientos corresponden a qué. Voy a darles 4 opciones. 1, un nistagmus. 2, unos movimientos normales. 3, son distonías oculares. O 4, la niña está presentando una crisis convulsiva. ¿Qué opinan? 1, nistagmus. 2, movimientos normales. 3, son distonías oculares. O 4, la niña está presentando una convulsión, una crisis. Ok, tenemos 3 distonías. Alguien nos puso un 1, o sea, nistagmus. Nistagmus. Va ganando 3 distonía. Distonía. Vamos a ponerlos de nuevo. Recuerden, 1, nistagmus, 2, movimientos normales, 3, distonías oculares o 4, está presentando una crisis convulsiva. Sigue ganando el 3. Creo que hay un predominio por el número 3. Cuatro, apareció el número 4 que está presentando una crisis. María Paula dice que no hay nistagmus, enfáticamente. Muy bien, yo creo que ya vimos el video. Entonces, Laura, ¿cómo podríamos describir semiológicamente el hallazgo en esta niña de 8 años? Sí, en estos eventos, pues, como vemos, la niña, pues, tiene una limitación grande en su desarrollo, tiene estos episodios en que tiene una desviación de los ojos hacia un lado, ¿no es cierto? Como ven, tiene la desviación de los ojos al lado y también se acompaña de algunos movimientos distónicos en otras partes de su cuerpo. La niña tiene una limitación evidente y efectivamente, como nos contó de hecho una de las personas que primero contestó, esto corresponde a unas crisis oculógiras. Las crisis oculógiras no son crisis de epilepsia, que a veces ese nombre puede confundir un poco y confunde a veces, por ejemplo, a los papás de los niños. Cuando hablamos de crisis oculógeras, estamos de este tipo de crisis oculógeras en específico, estamos hablando de unos movimientos distónicos oculares en los que la persona hace esa desviación de los ojos hacia un lado, incluso puede hacer movimiento como rotatorio y desviación de los ojos hacia un lado. Y son efectivamente, como ganó en la encuesta, como nos contaron casi todos, son un tipo de movimientos distónicos. Para los que estaban poniendo atención, acá tenemos también un pequeño soplete de lo que estaba ocurriendo, porque esto nos muestra, como ven este video sacado de YouTube, que esta paciente pues tiene en efecto una enfermedad genética, ADC, que es una enfermedad de neurotransmisores, que nos causa una clínica o nos causa una patología en la que tenemos predominio de retardo del desarrollo, la hipotonía, y presentan con frecuencia este tipo de crisis oculógeras. Bueno, en este caso, ¿qué nos podría ayudar a diferenciar de pronto una crisis epiléptica? Porque también hay crisis epilépticas que tienen desviación de los ojos hacia un lado, ¿no? De hecho, es uno de los signos de focalización que uno más describe, es la versión de los ojos a un lado. Entonces, ¿cómo podría decir yo que esto no es una crisis versiva de los ojos? Uy, se me prendió el sonido. Una crisis versiva de los ojos al lado izquierdo. ¿Y cómo lo diferencio entonces de que eso sea un movimiento distónico? Como ustedes ven, la niña hace la desviación de los ojitos, pero no queda con pérdida de contacto y se acompaña de otros movimientos distónicos. Digamos que es más evidente un poco más adelante que la niña no está desconectada con el medio, ¿no? Alguien le está hablando, le empiezan a jugar y la niña se ríe a pesar de tener los ojos desviados, ¿sí? Entonces digamos que eso de tener una crisis que
aparentemente si fuera una crisis tendría compromiso tanto de los ojos como de las dos extremidades por las posturas distónicas que tiene, la paciente no pierde contacto. Eso nos ayuda bastante. Y el ver esos movimientos de desviación de los ojos asociados a los otros movimientos distónicos que está presentando la niña, nos puede facilitar diferenciar una de la otra. Perfecto, buenísimo. Entonces, sí, definitivamente la interacción con el medio y ver esa otra mano con esos movimientos distónicos nos dan las pautas. Verla ahí sonriendo definitivamente también nos ayuda bastante. Y en ese contexto, pensando en una enfermedad de neurotransmisores, en un paciente con hipotonía, con este tipo de movimientos, ¿qué estudios complementarios podríamos solicitar para el diagnóstico, Laura? Sí, pues digamos que en un paciente como este, como veníamos hablando, pues hay que hacer muy bien la historia clínica. Tenemos los antecedentes de retardo del desarrollo, tenemos la hipotonía, el desarrollo de los movimientos anormales. Entonces, vemos que la paciente viene con una evolución clínica que nos trae un retardo del desarrollo de siempre, pero que trae como un proceso con un deterioro progresivo, ¿no es cierto? Entonces, eso ya nos habla que muy seguramente tiene una patología metabólica o genética de base que está facilitando una enfermedad de esta complejidad. Así que vamos a necesitar, por supuesto, los exámenes completos. Si tiene eventos que parecen o que podemos confundir con crisis de epilepsia, lo más adecuado es tomar un estudio neurofisiológico, es decir, una monitorización electroencefalográfica. Cuando hay dudas en el diagnóstico, un electroencefalograma, que es un estudio de 20 minutos, pues no nos ayudaría mucho. Necesitamos un estudio más prolongado, ojalá para poder registrar los eventos y poder hacer el diagnóstico diferencial de si esos eventos son o no crisis de epilepsia. Necesitaremos, por supuesto, la neuroimagen en una niña con tanto deterioro para saber cómo es la lesión y en qué consiste esa lesión. Y al tener la sospecha de que de pronto es una enfermedad metabólica o genética, pues vamos a necesitar estudios adicionales. Por supuesto, podríamos empezar, por ejemplo, por el screening metabólico, y ya dependiendo de la clínica, muchas veces hay que pensar en cosas más específicas. Por el predominio de hipotonía, por el predominio de movimientos anormales, pensar en enfermedades de neurotransmisores que son difíciles de diagnosticar, pero ya cada vez tenemos más acceso, afortunadamente, a los estudios genéticos directamente. También podríamos pedir estudios adicionales dependiendo de lo que encontremos en el screening metabólico, ¿no? Digamos ahí si ya nos metemos como en el camino del estudio de la enfermedad metabólica y genética y vamos mirando, siguiendo el caminito a ver si encontramos cuál es la etiología. Además que esos son niños que normalmente se demoran en su diagnóstico, ¿no? Yo creo que el típico caso del niño que queda como solo con el diagnóstico de parálisis cerebral, pensando que hubo una noxa perinatal, ¿sí? Y lo que se ha visto con este tipo de enfermedad como ADC es que debutan muy temprano con los síntomas desde los primeros meses, ¿sí? Pero el diagnóstico realmente solo se alcanza a edades más tardías, mayores de 3, 4, inclusive hasta los 8, 10 años. Entonces, sí notan pautas desde muy temprana edad y es muy importante pensar, como decíamos al comienzo, que no todo es blanco o negro, pensar en este tipo de enfermedades, por supuesto, con el apoyo de neuropediatría genética y todo el apoyo de un equipo multidisciplinario, que eso también vamos a hacer bastante énfasis en el trabajo en equipo. Veo una pregunta interesante, nos preguntan si se puede decir que presenta un opsoclonus. No, el opsoclonus mioclonus es un movimiento diferente de los ojos, en donde sí los movimientos son mucho más rotacionales. Realmente en este caso los ojos quedan con la desviación. El opsoclonus mioclonus es un movimiento que es circular, los ojos están todo el tiempo como moviéndose en círculos y no paran. Y el opsoclonus mioclonus sí casi siempre se asocia a una encefalopatía epiléptica, que suele ser secundaria, puede ser primaria o secundaria, o sea, puede presentarse, por ejemplo, en fenómenos paraneoplásicos o en enfermedades autoinmunes, pero son diferentes. El opsoclonus mioclonus tiene un mayor movimiento rotacional y este es más solo como la desviación. Bien. Y recordar que también estas crisis oculógiras se pueden observar en algunas, por efecto de algunos medicamentos, ¿sí? Digamos ya fuera del contexto de un niño con un retardo del desarrollo, hipotonía, trastorno del sueño, etcétera, pero también lo podemos ver, por ejemplo, por medicamentos, ¿cierto? Sí, sí, hay varios medicamentos, los que conocemos que causan distonías,
pueden causar este tipo de distonías oculares también. Cuando son como aislados y en niños sanos, hay que pensar en eso, respuestas generalmente son estos los medicamentos que utilizamos como antipsicóticos atípicos o al que utilizan los papás, aunque uno no quiera, que siguen mandando en toda la droguería, ¿no? Que nos causa tantos problemas con distonía. Metoclopramida. La metroclopramida, correcto. Bueno, y desafortunadamente no, a veces no solo los papás. Sí, no, nosotros también nos lo mandamos de cierto y además a veces ahí queda el problema, ¿no? Esas distonías muchas veces son idiopáticas. Algunas sí dependen de dosis, o sea, uno se ha visto algunas por sobredosis, pero también hay muchas que son idiopáticas y difícil, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Y aprovechando, digamos, este caso, donde hay, digamos, el contexto de un paciente con epilepsia y además con movimientos anormales, le quiero preguntar también a la audiencia si conocen o si recuerdan algunas otras enfermedades que puedan presentarse estos dos síntomas, epilepsia y movimientos anormales. Entonces, si quieren, lo pueden colocar ahí en el chat para recordar esos otros diagnósticos diferenciales. ¿Qué se les ocurre o qué recuerdan? Vamos a dar un minuto para, si recuerdan alguna enfermedad, algún diagnóstico, algún síndrome donde se puedan presentar aparte de AADC. Sí, incluso mientras nos van recordando los diferentes que se les vayan ocurriendo. Perfecto, ya está el doctor Luis Ramón ayudándonos con varios de los ejemplos. Las enfermedades, por ejemplo, de defectos de los neurotransmisores como es esta, su predominio en la clínica de hecho es hipotonía, retardo del desarrollo y los movimientos anormales. Incluso las crisis epilépticas son poco frecuentes, pero en casos severos se presentan crisis de epilepsia y con frecuencia se pueden confundir muchos de estos movimientos anormales con crisis de epilepsia. Por eso es importante como ir pensando en esas dos opciones. Okay, ya nos están colocando ahí algunas, encefalopatía por bilirrubinas, correcto. Toxoplasmosis congénita, Tourette. Correcto, empiezan a salir las siglas de las diferentes enfermedades genéticas y metabólicas que tenemos, que son muchísimas. Agenesia del cuerpo calloso. La agenesia del cuerpo calloso pues suele asociarse a más malformaciones corticales, ¿no? O a otro tipo de malformaciones. Podría presentar si tiene malformaciones corticales epilepsia y si llega a tener compromiso de otras áreas más basales en el cerebro también podría presentarse a movimientos distónicos. Entonces digamos que sí, es como un hallazgo que muchas veces se asocia a malformaciones, a otro tipo de malformaciones cerebrales o a otro tipo de enfermedades genéticas. Ajá. Algunas aciduras orgánicas. Mitocondriales. Las enfermedades mitocondriales son unas de las que más pueden presentar este tipo de alteraciones, ¿sí? Muy bien. Yo creo que ya tenemos ahí un buen número. Perfecto. Entonces, si no más preguntas, entonces pasamos a este caso 3. En este caso 3 tenemos ahí otra fotografía alusiva de esa maleta que mencionábamos anteriormente. En este caso necesitamos abrir esa maleta para llegar a nuestro diagnóstico, ¿sí? Que es muy importante siempre, diría yo. En cuidados paliativos pediátricos es fundamental ese abordaje integral con psicología y trabajo social, donde podemos y necesitamos conocer el contexto de nuestros pacientes para no solamente con la clínica y los estudios para poder apoyarnos en el diagnóstico. Entonces vamos a leer el tercer caso.
Este es el caso de una paciente de 10 años, sin ningún antecedente de importancia, era previamente sana, pero en el último año se hace llamativo para sus padres que hay un mal rendimiento escolar. Entonces empieza con crisis desde hace 7 meses. Es una niña que empieza, por supuesto, a consultar por urgencias por esta crisis, empieza a recibir manejo anticonvulsivante y en la medida en que las crisis se hacen más difíciles de tratar, pues va recibiendo una polifarmacia, ya recibiendo varios anticonvulsivantes sin mejoría. Entonces vamos a ver el video de estos movimientos que presenta la paciente y en la medida en que lo van viendo, va la pregunta, ¿qué opinan ustedes? ¿Es esto una crisis o no es una crisis? Ahí vemos que la niña, pues al principio de la crisis tenía algo en las manos, se nos cae para atrás, ¿no es cierto? Ya tenemos a alguien, la doctora Edna, que nos dijo no es crisis. ¿Quién más quiere opinar? ¿Opinar crisis o no crisis de epilepsia? En este momento estamos 125 participantes, entonces vamos a No, escuchar sus opiniones. No es crisis, no es tónico clónico, no es crisis, no. Alguien menciona que sí es crisis, pero ahora va ganando el no. Creo que ¿algunas sí es dudas? crisis. Lo volvemos a ver, la paciente pierde su tono, se cae hacia atrás y luego de unos segundos empieza con estos movimientos. Menciona Carmen que son espasmos. Es crisis. Creo que ganó el no, pero como un 80%. María Paula dice que no sabe. Una respuesta también bastante válida. Parece crisis. Ujú. No sé, también es válido. A mí esa respuesta me gusta mucho, no sé. Es una sincera respuesta. Y la verdad es que es una respuesta que muchos en realidad podemos dar con mucha frecuencia. Sí, sí. Entonces, si quieres, Laura, nos vas contando y nos vas describiendo ahí como Perfecto. Bueno, qué claves diagnósticas tenemos en este caso para definir si es crisis o no. exacto. Entonces, tenemos ahí, precisamente alguien nos está contando que al principio parece como si fuera una atonía. En efecto, la niña está sentada con algo en la mano, se cae hacia atrás, hipotónica, ¿no es cierto? Tenemos la carita tapada, pues por proteger a la paciente, pero cae con los ojos cerrados. Ese es uno de los factores que suele ayudarnos para saber si un evento puede ser o no crisis de epilepsia. ¿Existen crisis de epilepsia en los que el paciente tiene los ojos cerrados? Sí, pero es un porcentaje muy, muy bajito. En la mayoría de los eventos de crisis de epilepsia los ojos están abiertos, primer punto. Segundo, voy a colocarles acá. Pero confío en que una sola palabra tuya bastará para sanar. Señor de los milagros, te ofrezco a mi nieta,
La niña cae hacia atrás, queda quieta, sin moverse, al parecer sin responder a estímulos porque la llamamos por el nombre y no responde. El acompañante empieza a hacer una oración por la niña. Cuando la toca, empieza a hacer la oración, como que el evento empieza a cambiar de intensidad, se hace más fuerte, tiene movimientos que son difusos. Vamos a ver ahorita que empiecen los movimientos, que los movimientos como que son muy desordenados, mueve las 4 extremidades. Hace una cosa que lo menciona ahí el doctor Henry Camilo, y es que hace movimientos que comprometen las cinturas, ¿no? O ya sea la cadera o las cinturas escapulares. Generalmente cuando uno tiene una crisis motora, por las contracciones musculares, las cinturas quedan fijas, entonces uno no puede ni andar moviendo así los hombros, ni mover las caderas en esa forma, como ella está levantando ahí las caderas. Entonces eso nos puede ayudar también para pensar en que no sea una crisis motora tradicional, lo que estábamos hablando, no es una crisis tónico-clónica, ni clónica, ni tónica, no es una crisis motora de esas. Digamos que uno podría decir, pero podría ser una crisis hipermotora, ¿no es cierto? Podría ser que se ven parecidas a eso, pero es que es como muy difusa, va cambiando mucho. Las crisis tienden a ser más repetitivas. Acuérdense que la epilepsia siempre es un caminito eléctrico que va por una red en el cerebro. Eso quiere decir que las crisis tienden a empezar siempre igual y seguir como el mismo caminito, aunque sean hipermotoras. Entonces, eso, aunque digamos con solo este video no lo tenemos acá, pero si se lo preguntamos a la familia, si tratamos de explorar cómo son los eventos y vemos que los eventos como que cambian mucho, como que no son iguales, como que tienen muchos tipos diferentes de crisis, eso a veces le puede a uno hacer sospechar que puedan ser eventos no convulsivos o pseudocrisis, ¿no es cierto? Y ya, pues, para los que ya conocen de neurofisiología o para los doctores de neuropediatría que están por ahí acompañándonos, si vemos el trazado electroencefalográfico, la niña queda hacia atrás, tiene los ojos cerrados y tiene un alfa posterior de lo más bonito. O sea, ese es un trazado electroencefalográfico totalmente normal para la niña, para la edad de la niña. Y pues, obviamente, ya con el trazado es más fácil para los que hacemos esto. Para eso lo hacemos, para tratar de hacer los diferenciales. Y el evento en la niña no es una crisis convulsiva, esto es una pseudocrisis, que fue lo que se logró diagnosticar en este caso, ¿no? Como decías, pues, claves para tener en cuenta, ya teníamos lo de coger la extremidad y ver si para o no. 2, en este tenemos lo de los ojos abiertos, en general en las crisis de epilepsia tenemos los ojos abiertos. Y 3, que si es una crisis motora, yo no puedo andar moviendo las cinturas ni la cadera, ¿no es cierto? El electroencefalograma acá está normal, sí, que me hacen la preguntita, el trazado de fondo es un trazado normal con los artificios por los movimientos musculares. Muy bien. Entonces ahí vemos que inclusive, digamos, con esas claves diagnósticas de toda forma fue necesario llevarla hasta el estudio electroencefalográfico, ¿no, Laura? Claro, claro, no es tan fácil, nunca es tan fácil como uno quisiera. Muchas veces, pues, a todos nos pasa que el paciente nos llega a la consulta y en la consulta no hace nada, ¿no? Nosotros realmente no siempre vemos las crisis, la mayoría de veces no las vemos, solo tenemos lo que nos cuenta la familia. Sigue siendo muy importante tratar siempre de preguntarle bien a la familia cómo es la crisis, a qué horas del día da, eh, cómo se presenta, como para tratar de diferenciar exactamente qué tipo de evento puede estar pasando. Aún así es muy difícil. Y en un caso como este, pues se nos presenta esa dificultad, ¿no? La niña empezó con crisis hace 7 meses, se le han dado un montón de medicaciones y no para, y siguen empeorando los episodios y cada vez son más frecuentes y son más largos. ¿Mm? El tiempo también puede ayudarnos, en este caso la crisis es pequeña, pero a veces las pseudocrisis pueden ser muy, muy prolongadas, ¿no? 20 minutos, media hora, y uno ve que el paciente, a pesar de que lleva en crisis, 20 minutos o media hora no se descompensa. Cansado pero no descompensado. Exacto. Y además, de lo que nos comentaba sobre este caso, pues definitivamente, y lo que decíamos de esa maleta abierta, es que también hubo un apoyo bastante importante de parte de psicología, pues sí, digamos, es una pseudocrisis, ella estaba, digamos, simulando los episodios, pero definitivamente es la manifestación de una afectación psicológica importante, sí, que venía desde
mal rendimiento escolar y que terminó en esta enfermedad que se manifestó de esta forma y que requirió todo ese tratamiento y acompañamiento por parte de ustedes. Claro, claro. Y creo que es muy importante eso, ¿no? Porque, claro, este no es un caso fácil, indudablemente. O sea, la niña está ahí porque llegó remitida a nosotros con una epilepsia refractaria y tuvimos que hospitalizarla, está hospitalizada, la remitieron hospitalizada y tuvimos que hacerle un estudio de telemetría, una monitorización videoelectroencefalográfica prolongada de 48 horas para poder captar los eventos y poder salir de la duda de si eran crisis de epilepsia o no. No es tan sencillo como uno quisiera. Y en muchos casos, cuando la cosa está así tan difícil y no es claro el diagnóstico, lo que debemos hacer es eso, hacer estudios prolongados para poder aclarar si las crisis son o no de epilepsia. De todas formas, pues hay que tenerlo claro, ¿no? Es cierto que hay unas crisis de epilepsia raras que podrían verse parecidas a lo que está haciendo la niña. Entonces uno debe estar seguro de los diagnósticos. Digamos que otra cosa importante es lo que tú decías, que no son solo las crisis, o sea, si era una niña sana, pero cuando uno le empezaba a buscar a la familia, claro, en el último año había tenido mal rendimiento escolar, en el año anterior incluso había tenido múltiples consultas por urgencias por dolores abdominales, por dolores inespecíficos, por cefalea. O sea, ahí ya hay cositas que nos van diciendo que algo venía mal con la niña desde antes. Claro, y hacen una pregunta muy interesante, que creo que ya lo hemos ido discutiendo, y es qué hacer cuando hay dudas, ¿sí? Porque en este caso, digamos, nos tocaba creerle a la niña, ¿sí? Claro, Que estaba con los síntomas, creerle a los papás que lo estaban viviendo, y además creerle a los médicos que hasta ahora lo habían visto y la habían medicado, ¿sí? Entonces, eran, digamos, tres aspectos ya que nos estaban diciendo, bueno, definitivamente algo puede estar pasando y nos toca hacerles estudio. Entonces, Edna nos pregunta qué hacer cuando hay dudas de si crisis o no. Generalmente los papás no tienen video cuando llegan. Digamos que, Edna, una de las ventajas que tenemos ahora que no teníamos de pronto hace 15 años es el soporte de la telefonía, de los teléfonos móviles, ¿sí? Que muchas veces, a veces nos llegan los papás con los videos. Antes teníamos que preguntarle a los papás, bueno, ¿y cómo es la crisis? ¿Haga usted o simule cómo son estos movimientos? Ahora, afortunadamente, en algunos casos, cada vez nos llegan más en la consulta y seguro que Laura me ha contado que le pide a veces a los papás que por favor intenten grabar la crisis. Esa puede ser una ayuda, pero cuando Edna nos pregunta y cuando no existe ese video, ¿habría que medicar o evitar el medicamento? Pues pensando en los efectos adversos que puedan llegar a tener los anticonvulsivantes. ¿Qué dices, Laura? ¿Se sí. medicaría? Pues la verdad es que si yo pienso que el paciente está haciendo crisis de epilepsia y si pienso que el diagnóstico es una epilepsia, lo adecuado es colocar la medicación. Creo que es lo adecuado colocar la medicación de primera línea, porque estamos hablando de que vamos a colocar una medicación que aunque tiene efectos adversos, podría evitar un estatus o una descompensación grande del paciente. Por supuesto, siempre seguir la recomendación de empezar las medicaciones en dosis pequeñas y ascendentes para ver la tolerancia del paciente, hacer las recomendaciones y pedir los estudios, ¿no? Empezar ya con los estudios y con el manejo del paciente para ir agilizando el diagnóstico. Pero sí, es adecuado empezar la medicación si yo pienso que es una epilepsia. Digamos que pensando como costo-beneficio, porque si sí resulta ser una epilepsia y lo dejé sin medicación, de pronto pues se nos pondría peor el paciente, ¿no? Claro. Ahí Aldo nos comenta que la videotelemetría es clave. Sí, definitivamente en este caso fue clave para el diagnóstico. Sí, Jorge Luis Ramón nos comenta, es importante no usar términos obligantes al referirte a los eventos. Si tiene una psicopatología, es una condición que requiere abordaje y tratamiento médico. Claro que sí, sí. Ujú. sí, estoy de acuerdo con el doctor Jorge. Digamos que nosotros a veces hacemos esos comentarios que pues digamos que en el ambiente cerrado de uno a veces es como, y es normal que nosotros los hagamos porque hace parte de nuestro desahogo, pero debemos cuidarnos de eso, ¿no? O sea, no es que la niña sea pataletosa, no es que ay, la niña está fingiendo para no ir al colegio. Muchas veces esto tiene de fondo algo grave, ¿no? Generalmente cuando un niño hace pseudocrisis es que tiene una cosa grave de fondo, una depresión, un trastorno psiquiátrico de fondo, maltrato, abuso. Maltrato. Casi siempre maltrato y abuso son algunas de las causas más frecuentes para que presenten este tipo de eventos. Entonces es indispensable eso.
Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Con respecto a eso, de pronto sí hacer un poquito la aclaración en términos médicos. Cuando nosotros hablamos de un trastorno somatomorfo, nos referimos a eso, a que uno está mal a nivel mental o psiquiátrico y su cuerpo manifiesta síntomas asociados a su patología psiquiátrica o a su mal estado o a su deterioro mental. Y cuando hablamos de simulación, cuando digo yo estoy simulando, sí quiere decir que estoy haciéndolo en forma intencional buscando una ganancia. Entonces a veces también nos toca cuidar esos términos por asuntos pues de diagnóstico del paciente y también por asuntos legales. Es importante que lo sepamos porque si de pronto uno pone simulación en un niño chiquito o algo, pues de pronto nos sería como juzgar muy rápido y primero hay que hacer los estudios. Claro, nos coloca ahí el doctor Aldo Caraballo que hay pacientes que pueden tener las dos. De hecho, es relativamente frecuente que haya pacientes con epilepsia que también tienen trastornos psiquiátricos y que desarrollan también pseudocrisis. Y esos casos son dificilísimos de manejar, indudablemente. También necesitaríamos el soporte del estudio de la videotelemetría, supongo. Sí, casi siempre terminamos con lo mismo, con videotelemetría, para poder diferenciar cuáles son crisis y cuáles son pseudocrisis, enseñarle un poco a los familiares y demás a tratar de diferenciarlos y con eso tomar las decisiones sobre las medicaciones. Y por supuesto el tratamiento integral. César Antonio pregunta si tiene utilidad tomar prolactina para diferenciar si es crisis. La medición de prolactina después de las crisis puede ser útil, pero solo en crisis generalizadas motoras grandotas. Es decir, cuando una persona tiene una crisis de epilepsia tónico-clónica generalizada o secundariamente generalizada, o como dice la última clasificación, que se hace secundariamente bilateral, que es una crisis grandota que el paciente de verdad hace mucho movimiento, los niveles de prolactina casi siempre se suben justo después de la crisis. Entonces uno podría ahí tomar la muestra y si hay una elevación de los niveles de prolactina, pues eso me podría indicar que puede ser una crisis. ¿Qué dificultades tiene eso? Uno, que tengo que tener una prolactina basal contra el cual corroborar si de verdad hay una elevación o no significativa. Y dos, que solo aplica para crisis muy grandotas, o sea, para crisis tónico-clónicas generalizadas. A veces cuando las crisis son focales o son más pequeñas, la elevación de prolactina no es significativa. Entonces no suele ser como de rutina, se usó un tiempo y puede ser útil, pero en casos específicos. Muy bien, creo que no hay más comentarios, un caso muy interesante y dio para bastante temas de discusión. Pasemos entonces al caso número 4. Ahí tenemos lo que mencionaba hace un momento, nuestro apoyo de todos estos medios tecnológicos para la ayuda de las familias para podernos comunicar cómo son estas crisis. Entonces vamos con el caso número 4. El caso número 4 es un niño de 6 años, tiene un antecedente importante de una epilepsia de difícil control y él empieza a presentar estos nuevos eventos, estos nuevos movimientos durante el sueño. Entonces la mamá toma este video, nos lo lleva al consultorio, ¿sí? Y ella nos refiere que mueve los ojos y parpadea y nos pregunta, doctor, ¿serán estas crisis o no? Entonces, ahí lo vamos viendo. Es un video cortico y las crisis son así de corticas, o sea, de segunditos y ya se pasa y el niño sigue durmiendo. Ahí vendría la pregunta para que contesten en el chat, ¿es ese movimiento de los ojos cuando duerme normal o no? Si es normal, ponemos sí. Si no es normal, ponemos no. Uy, perdón. Creo que no es normal, no es normal. Tenemos una persona que dice que sí, dos personas que dicen que puede ser normal, 3, 4.
En este está un poco más repartido los porcentajes. Cuando salió esa segunda parte del video, creo que influyó un poco en las respuestas. Es posible, lo siento, no era intencional. No hay problema. Creo que está un poco repartido o un poco ganando el no, como un Está ganando. 60-40. Sí, un 65-35. Vamos a ponerlo una última vez. Y Laura entonces nos cuenta qué claves Listo. diagnósticas tenemos en estos movimientos oculares para considerar si es normal o no es normal. Sí. Bueno, la respuesta es que no es normal. La respuesta es que este paciente, esos eventos que está presentando en sueños sí son crisis de epilepsia, en los que el niño pues abre los ojos, tiene un poquito como de cambio en coloración alrededor de los ojitos y tiene ese parpadeo rápido. Y ustedes ven que los ojos están fijos en un solo lado, ¿no? Se mueven un poquito, pero no mucho, más bien están como con la mirada casi fija y el parpadeo. En este caso es anormal. El paciente pues es un niño que sabemos que tiene epilepsia, de una epilepsia de difícil control, y estos episodios parecen crisis convulsivas que está haciendo con el parpadeo. ¿Cómo podría encontrar o qué herramientas podemos tener para diferenciar si esos movimientos de los ojos son normales o no son normales, ¿no? Vamos a colocar acá algunos movimientos oculares que son más normales, ¿no es cierto? Tenemos los movimientos oculares rápidos, que estamos hablando de la fase de sueño REM, en donde todos, cuando entramos en sueño REM, tenemos movimientos oculares rápidos, como ustedes ven. Entonces son movimientos que van hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, sobre todo van como de lado a lado rápido, aunque también suben y bajan. En la mayoría de personas con los ojos bien cerrados, hay algunas personas en las que es cierto que duermen con los ojos un poquito abiertos y se les puede ver como entreabierto el ojo y se ve un poco extraño, se ve como raro, pero Así como esto el lo recién hacemos nacido todo. que está... Un poco como el niño que está abajo, creo que el niño que está abajo se está como quedando dormidito, ¿no? Ustedes ven que está como peleando con el sueño, se está quedando dormido, entre abre y cierra los ojos, voltea los ojos. Digamos que estos son movimientos oculares que uno puede ver en personas normalmente con frecuencia, como estos dos ejemplos, pero en general esos movimientos oculares, como les decía, son diferentes, son un poco como, ustedes ven que además son los movimientos son como menos rítmicos, son como más erráticos, las cosas fisiológicas suelen ser como un poco más variables, más variadas que las crisis de epilepsia, que decimos que son como más, siempre lo mismo, ¿no es cierto? Acá el niño se ve que además pues como que se sonríe, se está quedando dormido ahí y no lo logra, está peleando para no dormirse. En cambio, en este caso, ustedes ven que el paciente hace la apertura ocular, hace el parpadeo repetitivo, se ve como el movimiento muscular de todos los músculos perioculares, y ustedes ven que los ojos están como puestos en una posición inadecuada y no es que se muevan mucho como los movimientos de sueño, sino que más bien quedan casi fijos. Entonces digamos que en ese caso nos podría ayudar. ¿Qué es lo que más nos ayuda? Pues que la mamá sea tan juiciosa que dijo, esto es raro, no sé qué le está pasando a mi muchacho, cogió su celular y entonces se pasó un par de noches viendo dormir al niño, pobrecita de ella, porque no durmió mucho. Y cuando el niño empezó a hacer los episodios, nos los grabó en el celular y nos los llevó a la consulta y pudo hacernos la pregunta. Eso no es. Por supuesto, hay casos en los que también hay movimientos durante el sueño que no tenemos claro, o incluso crisis en sueño, por ejemplo, las crisis hipermotoras en sueño, que uno confunde incluso fácilmente con terrores nocturnos a veces o con pesadillas, y que lo mismo, terminamos en estudios neurofisiológicos para poder aclararlo. No siempre es fácil, pero vamos viendo las opciones. Entonces quisimos pues traer este caso porque definitivamente es algo que nos puede llegar a la consulta, así como cualquiera de todos los casos que me he traído hasta hoy, pero sí podría pasar, ¿no? Que llegue tanto un movimiento normal, un movimiento rápido de los ojos, como una manifestación de una crisis. Y pues resaltar la importancia de
de esos equipos celulares como apoyo diagnóstico, entre comillas, para poder tener una semiología más clara. ¿Ya? Como también dice Laura, como puede llegar solo la descripción de la madre diciendo, no, es que se está moviendo los ojos durante la noche, y pues a lo mejor en ese caso tendremos que apoyarnos en los estudios para concretar el diagnóstico. Muy bien. ¿Tenemos algún comentario, pregunta acerca de este caso 4? Fue el caso más dividido en respuestas, pero creo que también fue de los más claros, y nos sirvió bastante ver el video de lo normal y de lo anormal. Muy bien. Difícil grabar cuando se presenta crisis de ausencia, menciona Kelly. Sí, entre más corticas las crisis, más difícil grabarlas. Eso es verdad. Pero bueno, a veces en algunas crisis de ausencias depende de la frecuencia de las crisis, ¿no? Porque hay niños que están tan descompensados o están aún sin tratamiento que hacen fácilmente 50, 100 crisis al día. Entonces ahí a veces sí sirve, por ejemplo, preguntarles, exacto, las de ausencia se pueden provocar en la consulta con la hiperventilación, o incluso como se facilitan también cuando usted hiperventila haciendo ejercicio, entonces les puede uno decir, ponga al niño a hacer ejercicio, que corra un poquito y miramos a ver si después de hacer las crisis, grábelo, quédese grabándolo un ratito para ver si cogemos las crisis o las desencadenamos con la hiperventilación. Es lo que más hacemos en consulta, ponerlos a hiperventilar y ver si se le desencadenan las crisis. Muy útil. Gracias a la doctora Edna. Listo, entonces vamos a pasar al quinto caso, nuestro último caso de esta noche. Entonces, en este caso quinto, que quisimos traer este dibujo, bastante conocido del Principito, donde todo depende de los ojos con lo que miremos, ¿sí? Y también, por supuesto, de la información que tenemos, todos esos antecedentes, todo lo que conocemos de nuestro paciente nos permite muchas veces ver si es un sombrero o una culebra comiéndose a un elefante. Entonces vamos a hablar del caso número 5. Este es un caso de un niño. La madre refiere que desde los 3 meses se ha identificado con macrocefalia. El desarrollo psicomotor fue normal hasta los 9 meses. Luego de un episodio de deshidratación, el paciente empieza a presentar episodios convulsivos. Viene una regresión neurológica, se habla de una leucodistrofia, y a los 18 meses se le realiza una resonancia magnética cerebral que nos reporta atrofia cortical generalizada con predominio frontotemporal, quistes temporales bilaterales, sin compromiso de la sustancia blanca. Entonces vamos a ver el video, y la invitación entonces es, en la medida en que van viendo, nos digan qué tipo de movimiento está presentando este paciente. Vamos a darles 3 opciones. El 1 es distonía, el 2 coreoatetosis y el 3 movimientos tónico-clónicos generalizados. Entonces, 1 distonía, 2 coreoatetosis y 3 tónico-clónico generalizado. Ahí pueden colocar sus diagnósticos. Coreoatetosis, distonía. Está repartido entre coreoatetosis y distonía. Coreoatetosis, distonía. Por ahora ninguna convulsión tónico-clónica generalizada. Y también va llegando al 50-50.
parece que empieza a haber un predominio de la coreoatetosis, el número 2. Ujú. Como el paciente sonriendo, tiene su gastrostomía. Creo que ganó coreoatetosis, ¿cierto? Sí, Sí, creo que sí. muy bien. Sí, como un 60-40. Vemos unos 10, 15 comentarios y la mayoría opina que es coreoatetosis. Entonces, cuéntanos, Laura, ¿cómo podríamos describir estos movimientos en este paciente? Bueno, sí, en efecto, como la mayoría estaban manifestando, los movimientos no parecen corresponder a una crisis de epilepsia. Me alegra mucho que nadie haya puesto que era una crisis tónico-clónica generalizada. Por supuesto que era lo que esperaba. Me alegra mucho. Son movimientos anormales. Y digamos que uno colocara que tiene distonías o coreatetosis, las dos son válidas, en el sentido de que coreatetosis es un movimiento anormal que está compuesto por posturas tónicas o con posturas rígidas, ¿no es cierto? Mezclado también con movimientos distónicos, pero que suelen ser así, con un compromiso de varios segmentos corporales que también comprometen la carita, que ustedes ven que el niño sí se ríe, pero que también tiene algunos movimientos que comprometen el cuello y la cara. Entonces sí, se corresponde a una coriatetosis, que es un tipo de movimiento anormal, en el que están incluidos algunos movimientos de distonías, ¿no? Algunos movimientos distónicos. Entonces son movimientos anormales. Eh, Como ustedes ven, pues el patrón motor es diferente a los patrones motores que se ven en las crisis de epilepsia en general. Entonces eso nos ayuda, ¿no? Las crisis de epilepsia motoras, el paciente está desconectadito, ustedes ven que el niño acá tiene movimientos anormales, pero él sonríe, de hecho, alcanza a verse que él está sonriendo, entonces no está desconectado del medio. Está un poquito, está conectado con el medio. Si pudiéramos verle los ojos, veríamos mucho mejor que él está como mirando a las personas que están a su alrededor. Y pues tenemos esta serie de movimientos repetitivos que además como que empeoran cuando el niño se emociona, ¿no? Entonces también vemos que su control motor empeora cuando se emociona. Muy bien, pueden ir escribiendo sus preguntas, sus comentarios sobre este quinto caso. Muy bien. ¿Qué estudios, para ir preguntándote, qué estudios, qué exámenes podríamos hacer en este tipo de casos, Laura, si existiera la duda en el diagnóstico o si ya para llegar a un diagnóstico, digamos, preciso y conocer el tipo de enfermedad neurológica que tiene este paciente? Pues digamos que tenemos claro por los datos clínicos que tenemos que el niño ha tenido regresión neurológica, es uno de los datos que tenemos, o sea, el niño estaba mejor, hizo un retroceso, así que ya podemos pensar que es una enfermedad progresiva, una enfermedad que generó un daño o que puede estar generando un daño en forma progresiva, ¿no es cierto? Tenemos que tener una macrocefalia inicial a los 3 meses, que las imágenes son compatibles con una leucodistrofia. Entonces tiene muchas cositas que ya nos dicen que estamos pensando en una enfermedad muy posiblemente metabólica o neurogenética. Entonces hay que pensar en completar los estudios precisamente de sospecha de enfermedad metabólica para poder completar los diagnósticos, ¿no? Estos son esos pacientes que requieren un estudio extenso. Este muchacho tenía el diagnóstico, este muchacho es una aciduria glutárica, que digamos es el diagnóstico etiológico. Pero pues para llegar a ese tipo de diagnóstico sí necesitamos completar todos los estudios y lo que decíamos, ¿no? El abordaje interdisciplinario. No son pacientes que maneje una sola persona, evidentemente. Muy bien. Diana nos pregunta, ¿en qué casos necesitaría medicación las distonías versus las coreoatetosis? Ok. Cuando los movimientos anormales son muy severos y pueden causar dolor, pueden causar posturas dolorosas o que puedan ser peligrosas, cuando las distonías comprometen, por ejemplo, ya funciones importantes como la deglución,
En esos casos en general es cuando empezamos tratamientos para las distonías, ¿no? Cuando generan una alteración funcional que vaya en detrimento de la calidad de vida del paciente. Dependiendo de la etiología, pues podemos escoger diferentes tipos de tratamientos, pero si vemos que la calidad de vida del paciente se está viendo afectado, pues es necesario empezar el tratamiento. Bien, ahí Aldo comenta que si efectivamente en la resonancia no había compromiso de la sustancia blanca, entonces no había Sí, digamos que leukodistrofias. ahí los datos los tenemos incompletos. Digamos que al principio, en las primeras imágenes, se veía compromiso de la sustancia blanca, ahora lo que estaba descrito en la historia. Entonces se veía sospechado como una leucodistrofia. Pero después en la resonancia de control se veía era sobre todo predominio de la atrofia y de pérdida del tejido. Entonces eso también nos hablaba como de que era algo que estaba evolucionando hacia el deterioro en realidad, aunque la imagen estaba empeorando con el tiempo. Bien. Otra pregunta, dentro del abordaje interdisciplinario que requieren este tipo de pacientes, como en tu práctica clínica, ¿cómo lo están abordando? ¿Qué tipo de especialidades están haciendo el manejo? Sí, generalmente pues tenemos que ver estos pacientes entre varias personas. Está neuropediatría para su tratamiento y para su manejo. Tenemos por supuesto genética, que es con quienes compartimos el proceso de diagnóstico de la enfermedad. Tenemos, en este caso, por ejemplo, el niño tiene un trastorno de ilusión y vemos que tiene gastrostomía, así que por supuesto, o ya sea cirugía o gastroenterología, nos ayuda en forma aguda y generalmente gastroenterología hace el seguimiento y el cuidado para este tipo de cosas. Pediatría, generalmente hay pediatras que nos ayudan con estos casos crónicos y cuidados paliativos también es parte del grupo de trabajo y es indispensable que haga parte del grupo de trabajo en estas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Así es, ahí estamos. Sí, creo que cada vez es más importante eso, ese trabajo conjunto entre todos y que nos hablemos entre todos. Lo que mencionaba también antes, el abordaje con enfermería, psicología, trabajo social, sí, todo el componente psicosocial es muy, muy importante. José Martínez nos pregunta cuáles medicamentos son más útiles para las distonías. Bueno, para el tratamiento de las distonías hay varias medicaciones. Eh, la levodopa-carbidopa sigue siendo uno de los medicamentos que es más efectivo. Lo que pasa es que, por ejemplo, este tipo de medicaciones van generando casi siempre tolerancia con el tiempo. Hay que manejarlos a dosis pequeñas y subirlos en forma gradual. Pueden presentar varios efectos secundarios. Entonces, hay que manejarlos como con calmita, ¿no? Pero tenemos muchos otros medicamentos, con mucha frecuencia un medicamento que utilizamos de entrada para el manejo de las distonías es el clonazepam gotas, ¿no? El clonazepam es un antiepiléptico, es una benzodiazepina, pero que nos sirve para las dos cosas, puede servirnos para crisis de epilepsia y para manejo de distonías. Tenemos la tetrabenazina, que es otra medicación que nos puede servir. Eh, Algunos anticolinérgicos y neurolépticos a veces también podemos utilizarlos. ¿Mm? Entonces, sí tenemos varias herramientas, incluso algunos antiepilépticos en algunos casos pueden servir para los movimientos distónicos. Entonces, depende mucho del caso, pero digamos que algunos de los medicamentos de entrada que nos pueden servir son el clonazepam. El clobazam a veces no es tan efectivo para el manejo de distonías, es más efectivo el clonazepam que el clobazam. El clobazam es un excelente antiepiléptico, y aunque estuvo o ingresó o se diseñó como ansiolítico, la verdad es que es mucho mejor antiepiléptico que para manejo de movimientos anormales o incluso de ansiedad. Es mejor en este caso, de distonías, sería mejor el clonazepam. El clonazepam, sí, también lo utilizamos bastante en paliativos. A veces tenemos el problema de la hipersecreción que les produce. Entonces, cuando son niños con compromiso neurológico importante, puede llegar a ser, digamos, ese es un efecto adverso indeseado que a veces nos hace suspenderlo, ¿cierto? Y también en la medida en que se logra titular el efecto, pues también la somnolencia puede llegar a ser eh, molesta tanto para el paciente como para los papás. Pero por supuesto que
que también nos ayuda bastante en el manejo de las distonías. También hay Ujú, algunos casos en que se presentan hasta estatus distónicos, ¿sí? Y en esos casos en paliativo utilizamos la clonidina ujú. y nos puede ayudar para esos casos en particular, además de las benzodiazepinas que ya mencionaste. Correcto. Ujú. Sí, a veces también utilizamos la clonidina, es una buena opción. Y pues en estatus distónico, pues muchas veces ahí sí nos vamos a las benzodiazepinas intravenosas y es una condición muy, muy específica que ya requiere que el paciente esté en manejo, muchas veces en UCI o en unidad de cuidados intermedios para poder manejarlo adecuadamente, ¿no? Depende, por supuesto, de la condición del paciente y muchas cosas, pero sí, son complicaditos. Pueden terminar hasta en rabdomiólisis y esto, ¿cierto? Sí, es uno de los riesgos grandes que hagan rabdomiolisis y lesión renal como consecuencia del estatus distónico, entonces suele ser una de las cosas que más cuidamos, hay que hidratarlos muy bien y por eso es que casi siempre se presenta la urgencia de controlar el estatus distónico para evitar el deterioro por la rabdomiolisis y el deterioro clínico agudo pues ya por el estatus distónico a nivel sistémico. Aldo nos pregunta de baclofeno. El baclofeno podría ayudarnos un poco, lo que pasa es que el baclofeno está más como para espasticidad, lo utilizamos es un poco más para espasticidad. Ujú. A veces con las distonías hay una dificultad, porque si yo tengo distonías con espasticidad, hay varios que puedo usar. Pero si tengo distonías con hipotonía, entonces ya me toca cambiar un poco los medicamentos que utilizo. Entonces ahí Claro. es donde empieza uno como a jugar con qué es peor y qué prefiero. Porque, por ejemplo, si está muy hipotónico y le pongo un medicamento que me baje las distonías, pero que lo ponga aún más hipotónico, pues tengo que saberlo. Si está espástico, es a veces un poco más fácil. Muy bien. Listo. Creo que no hay más preguntas sobre este quinto caso. Entonces, pues, no, agradecerles mucho por los comentarios, preguntas, la participación y vamos como unas conclusiones finales, unas que va a mencionar Laura y otras que diré yo posteriormente. Correcto. Dentro de estas recomendaciones, pues recuerden, porfa, como los tips que hemos visto para diferenciar crisis de epilepsia de otro tipo de eventos, sobre todo distonías, que es lo que más vimos el día de hoy, aunque también vimos pseudocrisis. Esos tips nos van a ayudar. Las cosas nunca son blanco y negro, pero entre más detallitos conoce uno, a veces es un poco más fácil poder diferenciar. En principio, recordemos siempre creerles a los familiares de los pacientes, eso es importante. Si los familiares de los pacientes nos cuentan que algo está mal, que algo está pasando, que algo no es normal, hay que tratar de investigar qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Eso va ligado al segundo consejo, que es que tratemos de reconocer y controlar nuestros propios prejuicios sobre los pacientes y lo que esperamos de ellos y sus familiares, porque pues todos los seres humanos tenemos prejuicios, eso es parte de nosotros, de ser seres humanos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que si uno no es consciente de sus propios prejuicios, los aplica sin darse cuenta. Y eso nos pasa también con los pacientes, ¿no es cierto? Entonces puede pasar que nos llega un niño que ya tiene un retardo mental, que ya tiene una parálisis cerebral, o lo que nosotros creemos que es una parálisis cerebral, y llega la mamá y nos dice que el niño está diferente, que ese día casi no se mueve, y usted dice, pero si es que él no se mueve de por sí. Entonces, si la mamá nos dice que está diferente a como es porque debe ser así. Entonces, en principio, creámosle y empezamos a buscar qué es lo que está pasando. Y también nuestros propios prejuicios es sobre los pacientes y también sobre nosotros mismos, ¿no? Lo que decíamos ahorita. Es válido decir no sé, no nos dé miedo decir a veces no sé, no nos pongamos a inventar si no sabemos, eh, porque pues eso es normal, o sea, es muy normal que no muchas cosas no las sepa. ¿Sí? Un profesor mío decía que era normal que en el primer día que ve el paciente llegue y diga no tengo idea. Pero lo que uno debe intentar es que el segundo día ya sepa algo, al menos lo intentó, lo buscó qué es lo que estaba pasando. Si es posible grabar las crisis con el celular, va a facilitar comprender mucho lo que está ocurriendo o lo que sospechamos que es crisis. Entonces, hoy en día es una herramienta muy, muy útil que podemos enseñarle también a los papás de nuestros pacientes a utilizar. Entonces, eso nos puede ayudar mucho. También a veces, por ejemplo, a nosotros en la consulta me han llevado videos del colegio. La cámara con la que
con la que todos los papás vigilan a sus niños en la casa, porque yo sé que todos ponen cámara para vigilar al niño mientras la niñera lo cuida y demás. Ahí también muchas veces podemos encontrar esos videos de las crisis, ¿no es cierto? Entonces realmente hoy en día, con todas estas cámaras y estos dispositivos, muchas veces se puede encontrar la opción de que nos faciliten un video de los eventos que estamos presentando. El contexto es gran parte de la respuesta, eso siempre debemos recordarlo, hay que tratar de ser integrales, de tratar de ver el conjunto y desde el conjunto irnos a lo específico sin perder eso. O sea, hay que ser capaz de movernos de lo global a lo específico, ¿no es cierto? De la galaxia a la neurona, aunque eso ya es demasiado, pero es eso, no perder esa capacidad de ver más allá del árbol o del bosque o movernos entre el árbol y el bosque para poder entender mucho mejor lo que está pasando. Y siempre intentar comprender mejor lo que ocurre y aclarar la etiología tanto como sea posible. Siempre hay que intentarlo. Todos sabemos que hay un porcentaje grande de pacientes en los que, a pesar de que les hagamos todos los estudios o todos los estudios disponibles genéticos o metabólicos, habrá un 50% incluso de pacientes en los que no podremos decir, pues yo le digo a los pacientes, no le puedo decir cuál es el apellido de su enfermedad, pero ya sabemos el nombre, ¿sí? Porque creo que eso también, no lo dejé ahí, pero quisiera mencionarlo, es importante, para las personas es importante tenerle un nombre a las enfermedades de sus hijos. Y es importante decirle, mire, yo sé que su hijo tiene epilepsia, yo sé que su hijo tiene un retardo mental. Los diagnósticos están, tenemos los nombres, que no le puedo decir el apellido. Bueno, puede que eso pase, pero sí sabemos que tiene y sí sabemos cómo ayudarle. Porque a veces también los papás como que se quedan como pensando, es que nunca supieron qué es lo que tiene mi hijo, entonces ¿cómo vamos a hacer? Y eso es una tortura también para ellos, ¿no? Entonces a veces tenemos que tener claro que no sabemos muchas cosas, pero eso no es un secreto, demasiadas cosas no sabemos, pero estamos para ayudar y el ayudar también depende de cómo les decimos las cosas a las personas. Muy bien. Y ahora yo voy a mencionar mis conclusiones para redondear y complementar lo que dijo Laura. Yo creo que esta es una máxima en medicina que de pronto muchos nos lo mencionaron desde estudiantes, y es que lo que definitivamente no conocemos es difícil diagnosticarlo, ¿sí? Solo vemos lo que sabemos que existe. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, de recién egresado como pediatra, estaba en algún pueblo de Colombia ejerciendo y algún día me llegó un bebé de unos 3 meses con unos movimientos anormales que nunca había visto, pero como dije, me gusta mucho la frase no sé y lo grabé y se lo envié a mi profesora, la doctora Ángela Ortiz, y me dijo, pues Miguel, esos son unos espasmos, eso es probablemente un West y por favor remítalo. Y eso, no hay que temer preguntar, pero definitivamente solo hasta el momento en que lo vemos, muchas veces solo es la única forma de diagnosticarlo. Entonces, muy chévere que hayan estado todos ustedes, que hayan podido ver estos videos. Creo que de esta forma, definitivamente, viendo la clínica, describiendo la semiología, es una herramienta muy buena para este aprendizaje. Y segundo, pues que la clínica es nuestra gran amiga, ¿sí? Estamos en un momento del desarrollo tecnológico donde tenemos tantas herramientas, pero también como esa gran máxima de la medicina, la clínica y la semiología siguen siendo parte fundamental de nuestro ejercicio médico y nos ayudan siempre, como Laura muy bien nos describió, para tener esas claves diagnósticas en cada uno de estos movimientos anormales. Ante la duda, ya lo hemos dicho también varias veces, preguntar, grabar, llamar, pedir ayuda. El no sé siempre está perfectamente permitido y por nuestros pacientes, pues lo que no conocemos, pues podemos al menos darnos cuenta de que no es normal y no temer preguntar para poder llegar a ese diagnóstico. Lo resaltamos varias veces durante la charla y para mí es fundamental en el trabajo que hacemos y que hago todos los días en mi hospital, el manejo interdisciplinario, ¿sí? Que no consideremos y trabajemos como islas, donde cada uno ve solo ese pedacito del paciente, cada uno solo dando su concepto desde su perspectiva. Cuando nos reunimos como equipos interdisciplinarios, donde está el neuropediatra, el pediatra, el genetista, el fisiatra, cuidados paliativos pediátricos, y como también intenté resaltar varias veces con ese apoyo psicosocial, definitivamente de esa forma es que podemos llegar a hacer ese abordaje integral
Y eso también va muy de la mano y muy de parte de conocer a nuestros pacientes, ¿sí? Hablar con el paciente, hablar con su familia, saber quiénes son. Es uno de los abordajes que también intentamos hacer mucho desde cuidados paliativos pediátricos. Y ahí como cuña pequeña y como quinto punto de mi aporte y de mis conclusiones, que recordemos que los cuidados paliativos pediátricos no son solo cáncer, no solo es final de vida, no solo es para el paciente con esa fatídica frase de que no hay nada más que hacerle, no, dos terceras partes de los pacientes que vemos en cuidados paliativos pediátricos son pacientes no oncológicos. La mayoría de los pacientes, más del 60% son pacientes, en la mayoría con enfermedades neurológicas, y son pacientes que les ayudamos junto a estos equipos interdisciplinarios en calidad de vida, controlarles los síntomas, apoyar la toma de decisiones y, por supuesto, de lo que más hago es la comunicación con las familias para ayudarles a entender estos diagnósticos que muchas veces son definitivamente devastadores. Entonces, esas son mis conclusiones. Agradecerles la asistencia, la permanencia y, bueno, quedan de nuevo con Olga. Bueno, doctor Bayona, doctora Guío, excelente la presentación. Realmente, como lo dije desde el inicio, queremos mostrarle una forma diferente de seguir aprendiendo, porque realmente el objetivo de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá desde la parte académica es que entre todos hagamos este camino del aprendizaje. Y aquí todavía nos quedan unos minutos y quiero hacerles unas preguntas muy importantes a ustedes y es, claro, cuando uno está como pediatra y están los servicios de urgencias y tenemos además en este chat y en este trabajo residentes, tenemos que saber muy bien cómo orientar cuando nos llegan estos niños. Entonces, doctora Guío, llega un paciente al servicio de urgencia, la mamá pues está angustiada, muchas veces dice esto es repetitivo, yo ya lo llevé muchas veces al sacerdote, estos movimientos como en el caso que nos presentaban. ¿Qué le podemos decir aquí a los pediatras, a los residentes, para que hagamos ese trabajo conjunto? Pero la puerta de entrada muchas veces es el servicio de urgencias. Doctora Guío. Sí, la mayoría de las veces, de hecho, es el servicio de urgencias, ¿no? Ustedes en urgencias son cuando atienden todos estos pacientes en los primeros eventos o en los eventos a repetición. Entonces, el primer consejo es que todo el mundo tiene que mantener la calma, que siempre es fácil decirlo y no es tan fácil hacerlo, porque los papás llegan angustiadísimos, llegan preocupados, pero no está haciendo nada, pero muévase, ya, pero si me muevo no va a cambiar nada. Entonces uno tiene que también mantener la calma, ser muy comprensivo y hacer lo que necesiten hacer para mantener la paciencia, ¿no? Eso depende de cada persona, todos tenemos nuestra forma. Hablar con ellos, lo que decíamos, aunque estemos en urgencias, aunque tengamos el afán, aunque tengamos la presión del EPS, del auditor, de todo el mundo que nos dicen que mágicamente uno tiene que hacer consultas en 20 minutos porque sí, porque alguien en algún momento, no sé quién, y lo odio, sí, o la odio, a quien se le haya ocurrido eso, decir que uno puede hacer consultas en 20 minutos, que es una locura, pero lo que hay que hacer es eso. Alguien está escribiendo ahí que muy empáticos con los familiares. Sí, es precisamente tratar de entenderlos, calmarlos para que ellos nos puedan dar toda la información que necesitamos. Hay que hacer las historias clínicas completas. Eso no va a pasar de moda y no cambia. Necesitamos hacer la historia clínica completa, tratar de comprender lo mejor posible lo que está pasando y según eso tomar nuestras conductas, ¿no? Si vemos que el asunto puede poner en riesgo la vida del paciente, si ya es muy repetitivo, tomar de una vez los estudios por urgencias. Si es una cosa que de pronto ya pasó, el paciente está estable y tiene acceso para hacer los estudios, pues hacer los estudios ambulatorios y empezar a trabajarle. O sea, siempre hay que mantener la calma, hacer lo mejor posible nuestro trabajo como médicos, que en eso sí no hay diferencia entre todos nosotros, todos debemos intentar hacerlo lo mejor posible, ser empáticos con los familiares, explicarles claramente o lo más claramente que podamos y que ellos nos puedan comprender y empezar los tratamientos iniciales para que el paciente empiece a mejorar su calidad. Muchas gracias, doctora Guillo. Sí, muy importante porque a veces quizás lo que más falla es en hacer una buena historia clínica. Lo resaltaron ustedes, pero yo quisiera, doctor Bayona, que resaltemos esa parte. O sea, no vamos a llegar a ningún diagnóstico, a ninguna orientación y muchísimo menos podemos dar una explicación a los padres si no realizamos una buena historia clínica. Doctor Bayona. Claro que sí, sí,
lo que resalté también varias veces, que la medicina, digamos, en eso no ha cambiado, ¿sí? La semiología, una historia clínica bien llevada, bien ejecutada, es fundamental para un diagnóstico adecuado. Y si hay digamos, si hay un motivo de consulta que alarma a los padres, así como mencionaba Laura, definitivamente es un niño que llega con un movimiento normal o convulsionando, ¿sí? Entonces, han resaltado mucho la empatía y me parece fundamental porque hay que intentar, no digo ponerse en los zapatos, porque no me gusta pensar en que uno se pueda siquiera poner en los zapatos de un paciente, porque es difícil, ¿sí? Es casi que imposible saber con qué cargas, con qué maletas llega esa familia y esos pacientes, y que la preocupación con la que llegan definitivamente no da y no permite muchas veces la claridad para poder expresar muy bien lo que ellos nos quieren decir. Entonces, intentar calmarlos, intentar, digamos, consolarlos, ¿sí? Estar ahí a su lado para que estén tranquilos y sepan que ya estamos a bordo ahí de la situación. Y una vez estén tranquilos, como mencionaba muy bien Laura, llevar a cabo esa historia clínica, aprovechar muy bien esos momentos también para que residentes, estudiantes estén ahí a nuestro lado. A veces estamos viendo los casos, a lo mejor yo tuve un espasmo de residente y no me acerqué a ver qué es lo que estaba viendo mi profe. Entonces, siempre, por favor, aprovechar, porque hay cosas que definitivamente se ve una al año o una cada 5 años, y hay que aprovechar esos momentos. Muchas gracias, doctor Bayona. Esta parte que resaltaron ustedes en uno de los casos que me parece muy importante, y es que en la niña del video donde ella hace estos movimientos, puede ser de pronto la manifestación de algo más que está pasando. Si no hacemos una buena historia, y yo creo que ningún pediatra puede estar alejado de pensar en que algo le está pasando a un paciente. No todo es corporal. Esa parte, doctora Guío, me gustaría que nos la resaltara mucho, porque a veces por no hacer un buen abordaje terminamos no dándonos cuenta de algo que el paciente nos está como llamando e invitando a que le pongamos esa atención. Sí, sí, en el caso de la niña con pseudocrisis, digamos que cuando uno miraba la historia para atrás y veía tantas hospitalizaciones en un periodo corto del año anterior, uno dice, bueno, o sea, nos faltó a todos en el sistema darnos cuenta de que si un paciente está reconsulta y reconsulta cada rato por urgencias es porque está pasando algo más, ¿no? Que de pronto no se pueda solucionar solo con que llegó con dolor de cabeza y entonces le doy un analgésico, y al día siguiente llegó con dolor de estómago y entonces le doy eh, omeprazol unos días como para que se le quite la gastritis con la que llegó, y entonces después empezó a convulsionar, entonces voy y le pongo un valproico con una carbamazepina. Es eso, o sea, si nosotros mismos criticamos, si nos molesta a nosotros mismos las críticas que nos hacen los familiares de los pacientes y las personas y la sociedad en general, que a veces nos ve como mecánicos, ¿no? Ellos mismos dicen, no, pero es que ustedes funcionan peor, o como un mecánico a veces que solo ve por partes del paciente y que entonces no le dedica el tiempo, y eso, y uno se ofende, ¿no? Uno dice, no, ¿cómo se le ocurre? O sea, pero es verdad, a veces sin querer vamos cayendo en eso a veces yo creo que es por la premura del tiempo, ¿no? Tenemos tantas cosas que hacer, tenemos poco tiempo, no sé qué, pero no podemos caer en ese vicio, porque eso es un vicio que nos hace dañar nuestra profesión a nosotros mismos. Esa fama no es de gratis. Y esta niña es un ejemplo de eso. O sea, con esta niña muchos debimos cometer el error. Digo muchos porque pues cualquiera de nosotros pudo haber cometido el error de que la vio. Ese día tenía 20 interconsultas, entonces a esta niña otra vez con dolor de cabeza, pongan un analgésico y que se vaya rápido para la casa. Y nadie se sentó a preguntarle qué le pasaba. Algo grave tiene que pasarle a un niño para que esté presentando ese tipo de cosas. Entonces, si queremos recuperar nuestra posición en la sociedad, que lamentablemente siento yo que sí la hemos perdido mucho, incluso digamos que nuestra reputación en la sociedad, pues tenemos que esforzarnos por hacerlo, y tenemos realmente que ser consecuentes con esa idea y tratar de no olvidar eso. Hay que ver la historia completa, hay que interrogar. Los protocolos son utilísimos, claro que sí, los protocolos son muy útiles, pero si alguien me dice, un médico se reemplaza fácilmente por inteligencia artificial, claro, si ese médico lo único que hace es aplicar protocolos, una inteligencia artificial lo va a hacer mucho más rápido y eficientemente que cualquiera de nosotros, y va a estar actualizado al 100 todos los días. Entonces, no puede ser solo eso, porque no es solo eso. No somos solo protocolos, son útiles, claro, hay que utilizarlos, por supuesto, hay que conocerlos, por supuesto, pero
no podemos quedarnos ahí, siempre hay que hacer el trabajo completo. Muchas gracias, doctora Guío. Doctor Bayona, importantísimo el tema de cuidado paliativo, no es final de vida, no es limitación de esfuerzo terapéutico, es realmente trabajar en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, doctora Guío, un mensaje final, doctor Bayona, un mensaje final. Bueno, mi mensaje final es difícil, es que son muchos mensajes, ya hemos hablado un montón, pero básicamente es escuchar bien lo que tiene el paciente, recordar, interrogar bien, y digamos que un mensaje final para cualquier evento neurológico que sospechemos que sean crisis o movimientos anormales o demás, lo primero que debemos hacer en la historia es describir lo que el paciente nos cuenta, pero describirlo con literatura, ¿sí? O sea, era un día soleado, si quieren. El paciente se cayó, estaba en vigilia, estaba despierto, se cayó, se movió, hizo esto, hizo aquello. Primero descríbanlo y después léalo y clasifíquelo, porque tenemos ese vicio de clasificar antes siquiera de describirlo y saber qué está pasando. Por eso decía yo ahorita, nadie dijo una crisis tónico-clónica generalizada, gracias. Porque es que a veces uno ve las historias y todos son crisis tónico-clónicas generalizadas. Incluso uno ve pacientes que hacen crisis tónico-clónicas generalizadas que ni se caen al piso y uno dice, interesante, ¿cómo será eso? Entonces, primero describamos, luego pensamos y clasificamos. No clasificamos de entrada porque es muy fácil cometer un error y si ya le ponemos de pronto un nombre de clasificación a un paciente sin haberlo pensado bien, entonces las siguientes personas van a coger ese nombre de clasificación y entonces se perpetúa un posible error. Entonces, ese sería como uno de los consejos finales. Gracias, doctora Guío. Doctor Bayona. Pues sí, entre todo lo que dijimos y lo que colocamos acá en estos aportes finales, quiero resaltar también lo que mencionaba a la hora de creerle a los pacientes, ¿sí? Tuvimos acá un caso de una pseudocrisis que no era epilepsia, pero era otra cosa, ¿sí? Definitivamente había algo más detrás, había un componente social, psicológico. Un niño normalmente no simula, ¿sí? A veces nos gusta pensar en que puedan estar inventando los síntomas, en paliativos. Me pasa todo el tiempo que dicen, no, es que se está inventando el dolor, le colocamos placebo cuando está doliéndole y se le quita el dolor. Y definitivamente no, lo primero que tenemos que pensar cuando un niño viene a la consulta es que definitivamente sí le duele y si la familia también lo está viviendo, es un dolor total, un dolor que vive la familia y es un dolor o un síntoma que no solamente es el síntoma, sino que es la manifestación de todo un componente bio, psico y social. Entonces, creámosles, acompañémoslos, démosle confort y ¿no? Que cada vez podamos ser mejores médicos y mejores seres humanos. Muchas gracias, doctor Guío. Doctor Bayona, perdón, doctora Guío. Gracias. Bueno, tenemos esta información que tenemos acá para el diagnóstico de AADC. Entonces, en esta página encontrarán información adicional. Y tenemos acá también el contacto del programa de soporte diagnóstico de PTC Therapeutics para ese tipo de patologías, que la tendremos disponible, la tienen ahí para las personas que la requieran. Y queremos agradecerle esto que ven ahí son nuestras redes sociales y nuestros emprendimientos personales, por decirlo de alguna forma. EduCerebrix es una empresa educativa en salud que creamos con una amiga mía que es psiquiatra infantil, precisamente buscando brindar educación en salud a los pacientes y a los familiares y a los personales de los colegios, personal que interactúa con los pacientes y que lamentablemente no suelen tener mucha información confiable, ¿no? Entonces, valga la cuña y los invito a que le echen una miradita y el que quiera participar, por supuesto que nos ayude, porque son materiales educativos sobre diferentes patologías neurológicas y psiquiátricas, y también tenemos incluso información sobre enfermedades genéticas y de paliativos y otras áreas. Y el doctor Barbuchas. El doctor Barbuchas es mi alter ego, es un perfil que creé en redes para también por momentos, no soy tan constante como Laura, para hacer divulgación también de temas de pediatría, de cuidados paliativos, de muerte, de duelo.
Me encuentran sobre todo en Twitter, pero también en Instagram y en Facebook. Y pues buenísimo que podamos contactarnos por ahí y entre todos podamos hacer educación para pacientes, para familias, para cuidadores. Muchas gracias, doctores. María Elena, por favor, vamos a hacer la invitación a nuestro próximo webinar. Va a estar supremamente interesante también. Estamos trabajando mucho en la innovación en la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Creo que con nuestro grupo, con nuestro comité de tecnología vamos avanzando mucho y lo que hemos visto en los últimos webinars es que realmente la tecnología puede ser una gran ayuda. Hoy lo vieron en la práctica con los videos, diciéndole a los papás, claro, doctora, hace 20 años nos tocaba que nos describieran y ahora nos traen el video. Muy bueno. Nuestro próximo webinar para el día 15 de febrero, tiempo en rango y beneficios de la automatización de la insulina basal. Muy interesante, técnicas y herramientas que pueden ayudar a nuestros pacientes. Y vamos a tener de invitada a la doctora Catalina Forero, endocrinóloga, y están todos cordialmente invitados porque este también va a ser un webinar muy interesante y de gran ayuda para todos los pediatras de nuestra sociedad y para todos los médicos que quieran participar en esta parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Les recuerdo que todos nuestros webinars van a quedar grabados y quedan grabados en nuestro canal YouTube de la Regional Bogotá. Entonces, muchas gracias, doctor Bayona, doctora Guío, y a todos nuestros asistentes por participar de forma tan activa en el webinar del día de hoy. Estamos atentos a sus comentarios y propuestas. Gracias. Ok. Gracias, Chao. muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Que estén bien. Gracias. Cuídense mucho. Gracias.